Estoy hablándote de consideraciones que debemos de tener en tiempos inesperados, en eventos inesperados en la vida. Debemos prepararnos espiritualmente, debemos fundamentarnos espiritualmente. Jesús dijo, te leí antes del corte, que aquel que oye sus palabras y las hace es semejante a un hombre que construyó en la roca, y cuando vino el río y la inundación golpearon su casa con ímpetu, pero la casa permaneció firme. Aquel que no oye y no hace las palabras de Dios, entonces será semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra, sobre arena, sin fundamento. Viene la inundación, golpea sobre la casa, la derriba, y la ruina de aquella casa es grande. Sabiduría es saber qué hacer y hacerlo. El sabio sabe qué hacer y lo hace, y edifica su casa sobre la roca. El necio, el tonto, sabe qué hacer y no lo hace, y edifica su casa sobre la arena. La roca es Cristo Jesús. La roca es la palabra de Dios. El fundamento son los principios espirituales de Dios que nos enseñan cómo evitar pérdidas y ruina en la vida. Dos cosas a considerar importantes. La primera es, tienes que ser una persona entendida y esconderte cuando el mal viene. Dice Proverbios capítulo 22, versículo 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Cuando nosotros somos avisados, cuando nosotros somos personas entendidas en las circunstancias o en las situaciones que se están viviendo, entonces podemos escondernos cuando vemos el mal. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo más práctico. Mucha gente recibió la alerta de tener cuidado, de no acercarse a los puentes, de no ir a los lugares de riesgo. ¿Y qué pasaba? Mucha gente estuvo ahí, tomando fotografías, tomando video, arriesgando su vida, sabiendo que había mal. Muchos se les dijo, no salgan a carreteras, no viajen en este día. ¿Qué hicieron muchas personas? Viajaron, salieron a la carretera, ignoraron las señales de alerta. Eso es lo que hacen las personas que no tienen entendimiento, que ven el mal y en lugar de esconderse, pasan y reciben el daño. Así es también en nuestra vida espiritual. Has estado recibiendo muchas veces el llamado de Dios. Te ha estado hablando el Señor que tienes que acercarte a Él, que tienes que acercarte a sus principios, que tienes que conocer su palabra, pero has ignorado y has hecho a un lado eso. Y ahora que a lo mejor probablemente recibiste un daño, probablemente tú seas de las personas que fueron dañadas en su casa, en sus bienes, etc. ¿Por qué? Porque Dios estuvo hablando con tiempo y tú no quisiste oír su voz. Dios estuvo invitando a conocer su palabra y sus principios y tú los ignoraste y probablemente hasta te burlaste de ello. Pero hoy es un día para considerar si sufriste daño, si sufriste una pérdida. Hoy es el tiempo que tienes que considerar regresar a Dios, porque no solamente estamos hablando del daño que podemos sufrir cuando viene una contingencia natural como esta, pero también hay daños espirituales que puedes sufrir y daños en tu vida por ignorar a Dios, ignorar sus principios y su palabra. Tienes que meterte a adquirir el fundamento de Dios. Si tú te disciplinas en conocer los principios de Dios y en hacerlo, serás tenido como un hombre o como una mujer sabios, que dice la palabra que estarás edificando tu casa espiritualmente y entonces serás librado del daño material. Ahora, no quiero decir con esto que cuando tú tienes conocimiento de los principios de Dios o estás cerca de Dios, nunca vas a recibir un daño físico o material. Probablemente lo recibas, pero estarás tan fuerte espiritualmente que te repondrás rápidamente de ese daño material y tendrás la ayuda de Dios. Y a esto voy con la segunda consideración a la que te quiero invitar. La primera es que seas una persona avisada y no una persona simple, que seas sabio y cuando veas el mal te escondas para que no recibas el daño y no como los que pasan y reciben el daño por ignorantes o por necios. Entonces, en tu vida espiritual abraza a Dios y abraza sus principios. Y la segunda consideración a la que te quiero llevar es esta, que tienes que aprender a dar en todo tiempo. En semanas anteriores yo compartí con ustedes el tema dar para el evangelio. Ahora tú me dirás, ¿qué tiene que ver el dar con prever o con prevenir una situación de contingencia como la que vivimos? Mira lo que dice otra vez el libro de la sabiduría, que es la palabra de Dios, en el libro de Eclesiastés capítulo 11 versículo 2. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Reparte, da
a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. ¿Sabes? Las crisis económicas realmente no avisan. Los acontecimientos sobrenaturales naturales como este que vivimos tampoco nos avisan como quisiéramos que nos avisaran. Hay terremotos que simplemente suceden. Hay desabastos que ocurren por todo este tipo como consecuencia de todo este tipo de situaciones, sean crisis económicas, sean problemas de la naturaleza. ¿Y sabes algo? La Biblia dice que viene un mal, que tenemos que aprender a repartir, a dar a 7 y aún a 8, porque no sabemos qué mal venga sobre la tierra. Ahora mismo mucha gente está necesitando ayuda, pero si tú no hiciste inversiones, si tú no diste, si tú no hiciste depósitos en la vida de otros, entonces ¿cómo puedes esperar que ahora otros lo hagan en tu vida? Porque ¿sabes algo? Podemos sufrir daños, podemos sufrir ese tipo de embates de la naturaleza o cualquier otro tipo de problema en la vida, pero si somos dadores, si aprendimos a dar en el tiempo que teníamos, si cuando teníamos el bien y gozábamos, aprendimos a dar, entonces cuando venga el mal sobre nosotros, habrá otros que nos darán, habrá otros que nos ayudarán, y levantarnos de la pérdida será mucho más fácil y mucho más rápido que lo que le tomará a otros. Hay quienes nunca se repondrán de su pérdida, hay quienes la ruina será tal que nunca se levantarán, pero habrá quienes, aunque hayan sufrido daño por haber sido dadores, por haber desprendido en el tiempo que tenían, entonces ahora otros vendrán y les darán y les ayudarán. Considera en el día del bien, considera también en el día de la adversidad. Considera acercarte a Dios y a sus principios. Considera ser un dador, para que cuando vengan situaciones inesperadas a tu vida, tú tengas siempre una mano que te ayude, tú tengas siempre protección y seas librado del mal. Ya regreso después del corte. Voy a hacer una oración por ti si me lo permites. Hoy te hablé de consideraciones que debemos de tener en situaciones inesperadas. Debemos de considerar como el sabio que ve el mal y se esconde, y no ser como los simples que pasan y reciben el daño. Fundaméntate en los principios de Dios, acércate a Dios, vive en comunión con Él para que puedas tener su protección, porque los tiempos difíciles vendrán, los tiempos inesperados siempre llegarán, pero que nunca seas encontrado como una casa fundada sobre la arena, más bien una casa fundada sobre la roca. Y la segunda consideración a la que te invito es: sé un dador generoso, da para el evangelio, da en las vidas de aquellas personas que sean buena tierra, aprende a desprenderte. La palabra nos enseña: reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Dar es un seguro hacia nuestro futuro. Toma estas consideraciones en cuenta. Aprovecha este momento que tenemos para reflexionar después de un golpe y después de que estamos ahora mismo en el recuento de los daños, y tomemos en cuenta la importancia de ser y de hacer los principios de la palabra de Dios. Bien, ahora voy a orar por usted si está en alguna necesidad emocional, en alguna necesidad material o en alguna necesidad física en su cuerpo, para que el Señor toque su vida. Si usted está en esa necesidad, si usted necesita que Dios le ayude, que Dios le toque, extienda su mano hacia la televisión. Yo voy a orar por usted ahora mismo en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo, extiendo mi mano en señal de tu mano para tocar la vida de aquellas personas que están enfrente a su televisor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, les bendigo. Declaro sanidad en aquellos que están enfermos. Reprendo todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora mismo, Señor, también oro por aquellas personas que sufrieron algún daño, que tienen alguna situación emocional complicada porque sufrieron pérdida en sus hogares, pérdidas materiales. Trae paz, Señor. Trae claridad a sus pensamientos y a su mente, y que tomen esto como una oportunidad para empezar de nuevo. Y también te pido que suplas toda necesidad de aquellos que perdieron, de aquellos que sufrieron daños. En el nombre de Jesús, suple conforme a tu misericordia, suple conforme a tu bondad. Padre, usa a otros, úsanos para poder ayudar a aquellos que necesitan, en el nombre precioso de Jesús. Y que aquellos, Señor, que tomen esta oportunidad también para empezar una nueva vida espiritual a través del Hijo de Dios, Cristo Jesús, que vengan a salvación, que vengan a un rendimiento de cuentas contigo, y que vengan a paz con Dios, en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Ha sido un placer estar con usted. Mi deseo es que Dios le bendiga, mi deseo es que el Señor le enriquezca. Lo veo aquí la próxima semana con la ayuda de Dios. Hasta la próxima.